Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Nico y en el video de hoy lo que quería hacer es traer sobre la mesa un tema que me surgió a partir de un video que vi de un creador de contenido que planteaba un cambio de consumición en el mercado y me pareció muy interesante. Todo este tipo de cosas que tienen que ver con tendencias que van apareciendo en el mercado son cosas que a veces adoptamos sin ponernos a pensar o reflexionar por qué es que se van dando estas cosas, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, las tendencias en moda son cosas que van y vienen. Si bien tenemos unas tendencias marcadas que van desde mezclas, por ejemplo, si vemos la moda hipster, que hacía un poco alusión a la ropa grunge, todo ese tipo de cosas, esas tendencias tienden a irse y volver. Pero ¿qué pasa cuando hablamos sobre tecnologías? Porque sí puedo entender que una remera, o como por ejemplo se puso de moda en una época tener remeras de rock sin conocer ni una canción de la banda que tenías puesta en la remera. Pero cuando hablamos de tecnología, siempre hablamos de una tendencia que tiende hacia la evolución. Si hablamos sobre celulares, siempre vamos a tender al celular más finito, al celular con más capacidad, al celular con más cosas. Pero bueno, el día de hoy quiero hablar sobre algo que es el auge o es un resurgimiento de un gran interés que tiene sobre todo la gente joven por los productos analógicos. Si hablamos de cassettes, si hablamos de vinilos, si hablamos de películas en VHS, hablamos de todo ese tipo de mercado que bien se puede asimilar a la época de los 80 o de los 90, incluso de los 2000, pero ¿por qué en pleno 2025 hay gente que prefiere el vinilo por sobre escuchar MP3 en el celular? ¿O porque prefieren la gente todavía leer en libro físico cuando tranquilamente podemos tener ebooks, una biblioteca estándar de 50, de 100 libros, pero una persona que habitúa a leer mucho, tenerlo todo en un e-reader, te ocupa mucho menos espacio en tu casa, pero sin embargo la gente sigue prefiriendo los libros? ¿Y por qué? ¿Por qué este afán por volver a lo analógico, a las cosas analógicas? Si nosotros entramos, por ejemplo, a nuestro smartphone, o vamos sin ir más lejos, a nuestra computadora, ¿no? Nuestro smartphone se convirtió en una especie de computadora que tenemos en el bolsillo. Pero si vamos sin ir más lejos a los iconos que tienen nuestras computadoras, esos iconos que nos introducen a los programas, muchos de los iconos hacen referencia a cosas de la vida real, a bocinas, a pantallas, a grabadoras, cámaras, a filmadoras, todo ese tipo de cosas que antes se conseguía por separado, digamos, ahora lo tenemos todo en el celular. Mismo la música. ¿Qué pasa? Lo analógico tiene justamente eso, es algo palpable, es algo que se puede tocar, que se puede comprar por separado, que lo puedes tener ahí guardado, una filmadora que tenés ahí guardada, una cámara de fotos que es específicamente para eso y nada más que para eso, o un reloj con alarma despertador. Nosotros ahora nos despertamos siempre con el celular, pero esa sensación de tener ese artículo que sirve pura y exclusivamente para lo que fue fabricado da una sensación no solamente de nostalgia, sino como de mayor control sobre nuestra vida, porque nuestro smartphone se convirtió en una fuente de distracción. ¿Cuántas veces? Y decime si no te ha pasado de querer acostarte, de dormirte temprano porque mañana tenés que trabajar o tenés que estudiar y te pasa que configurás la alarma y al rato estás de nuevo scrolleando? Estás en Instagram, estás en Facebook, estás en TikTok, y cada una de estas plataformas lo que hace es mejorarte esa experiencia del usuario para que puedas seguir pegado en la pantalla horas y horas y horas. Pero cuando vos pones tu alarma, ese despertador físico, no te pasa. Cuando vos abrís el CD físico que te viene con el librito, donde te dice las canciones, donde te dice quién interpretó cada canción, donde te dice prácticamente todo hasta el lugar donde fue grabado el álbum, tenés una experiencia inmersiva completamente diferente a lo que sería abrir Spotify, que pagas premium y tenés millones de canciones. Y es simplemente eso, la experiencia se reduce a un clic, que paradójicamente es mucho más cómodo y a la vez lo hace mucho menos entretenido, mucho menos absorbente. Porque cuando uno tiene el vinilo, tiene el CD físico, tenés el CD físico de tu banda favorita. Cuando antes, hace un par de años, tenías los DVD físicos y de pronto tenías en tu repisa no solamente libros, sino también DVDs, y los colocabas como si fueran libros. Y eso formaba parte del living, de la sala de estar. Y de pronto, si venía gente a tu casa, no solamente veía tu biblioteca, sino que también podían ver un poco sobre los DVDs. Y mientras tenían los DVDs en la mano,
podían charlar sobre actores, actrices. Uno tenía el CD de su grupo favorito y se ponían a charlar y era todo mucho más situacional. Ustedes pónganse a pensar que esta simplicidad en obtener cosas del mundo audiovisual de forma tan sencilla hace que, por ejemplo, esas conexiones con gente afín, sobre todo en la industria audiovisual, se haya disminuido completamente. Antes, en los 90, en los 2000, una época que no me tocó vivir, pero sí tengo entendido que pasaba, y que pasaba muy a menudo, el pasarse en esas tiendas de discos y encontrarte por ahí algún fanático de tu grupo favorito y ponerte a charlar y conectar con una persona que les gusta los mismos grupos que a vos, y de pronto por ahí era músico y surgía esa posibilidad de formar una banda o cosas así. Todo ese ambiente extra que estaba antes con las cosas físicas, con las cosas analógicas, que te podía posibilitar nuevas conexiones sociales, se ha disminuido y en algunos casos, mayormente, lamentablemente, ha desaparecido. Podemos hablar de los CDs, podemos hablar de los DVDs, podemos hablar de las veces que vos te levantabas y te ibas con tu viejo o con tu vieja a buscar una película, alquilar esa película en DVD, y era toda una experiencia. Las cosas analógicas son cosas que iban vinculadas a una experiencia. Cuando vos abrís Spotify, cuando vos abrís Netflix, te pones a ver una serie o te pones a escuchar música, no hay nadie. Y si bien hay comunidades en internet donde puedes llegar a conectar con gente alrededor del mundo, no es lo mismo. Y yo creo que por eso es que está volviendo a ver un auge, un resurgimiento de todas las cosas analógicas. Y tiene su porqué. Yo me pongo a pensar y a veces veo esa lista de cosas que yo tengo en favoritos, que me quiero comprar del Mercado Libre. Y a veces pienso y digo, che, pero si yo no necesito esto, si yo puedo escuchar música desde mi celular, sí, es verdad, puedo hacerlo, pero nada mejor que hacerlo de forma analógica, que escuchar ese vinilo, que escuchar la complejidad de los instrumentos, esas cosas, esa información sonora que se pierde en un MP3 comprimido, donde no escuchamos todos esos matices que te da escuchar música en un vinilo, por ejemplo. Ese es el porqué. Y es un poco una pregunta para abrir. Estaría bueno, les pregunto a ustedes que están del otro lado, estaría bueno que ustedes empiecen a ser menos dependientes del smartphone, que puedan empezar a depender menos y a usarlo para lo que fue creado originalmente, y a tener, qué sé yo, una pila de CDs, de DVDs. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes lo harían? ¿Volverían a ese formato analógico? ¿Ese formato como de coleccionista? ¿De tener esas cosas en el living? ¿O creen que ya está? Que por más que quieran eso analógico, ya les ganó la comodidad. Escríbanlo en los comentarios. Me parece muy interesante esta pregunta que pongo sobre la mesa, y esta nueva tendencia, ¿no? Esta nueva tendencia por las cosas analógicas. Los leo en los comentarios. Mi nombre es Nico y nos vemos en el siguiente video.